Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Y hubo algunas novedades importantes. Vamos en primera instancia a hablar de todo lo que tiene que ver con el equipo para mañana, porque el conjunto dirigido por Martín de Michelis se estará enfrentando desde las 18:30 horas de este sábado a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en un duelo que tiene que empezar a definir las aspiraciones de River para meterse en los cuartos de final de esta zona A de la Copa Liga Profesional. Vamos a estar hablando en definitiva del probable 11, de cuáles serían los cambios que realizaría el DT, porque habría modificaciones en relación al equipo que cayó hace una semana frente a Huracán en el último partido en el Monumental de este año. Y después vamos a meternos en todo lo que sucedió en estos últimos días, que es muy beneficioso para el socio de River. Si bien es cierto que no jugar el último cotejo frente a Instituto en el Monumental es algo negativo, para mí mucho, y lo voy a estar mencionando en este video, por lo menos se terminó decidiendo que ese cotejo frente al elenco cordobés no se juegue en el interior del país y se beneficie a los abonados que pagaron su lugar en su momento jugando en la cancha de Independiente. ¡Empecemos! Pero vamos a comenzar hablando de lo estrictamente futbolístico. 4 modificaciones realizaría Martín de Michelis para verse las caras mañana con el Rosario Central de Miguel Ángel Russo, que nunca perdió en condición de local en este 2023 en el Gigante de Arroyito. 3 de estas modificaciones ya las ha hecho esta presente Copa Liga Profesional. De hecho, son cambios que ha realizado más de la cuenta, a mi entender, porque me parece que River tiene que tener un 11 fijo y después sí puede ir cambiando dependiendo de algunas circunstancias. Hubo un partido frente a Colón que se jugó 2 días después de la fecha FIFA, motivo por el cual claramente los convocados a sus respectivas selecciones no podrían estar, y por eso mismo, obviamente, en ese compromiso en particular tuvo que realizar modificaciones, pero después ha realizado cambios en muchos partidos que para mí no tienen ningún tipo de sentido. La realidad es que el hecho de querer quedar bien con todo el plantel, de tener demasiados jugadores para disputar una sola competencia, no le jugó a favor a un DT que en el primer semestre tuvo más aciertos que errores, y a mi entender en esta segunda mitad del año hasta el momento ha tenido más errores que aciertos. ¿Todavía tiene tiempo? Por supuesto. Quedan 2 partidos de la zona A de la Copa Liga Profesional. Si River clasifica, como debe hacerlo, a los cuartos de final, puede obtener un título, y recordemos que después, el 22 de diciembre, el Millonario jugará la final del Trofeo de Campeones, por lo que podría estar consiguiendo otro más. 3 campeonatos podría lograr de Michelis en su primer año como DT de River, por lo que todavía está a tiempo. El mundo River le da la oportunidad de modificar algunas cuestiones como para no equivocarse de acá hasta el final del año. Pero vamos ahora con nombres propios. Franco Armani va a ser el arquero, acá no hay ningún tipo de duda. Cambian los laterales nuevamente. Marcelo Andrés Herrera ingresaría por Santiago Simón en el lado derecho, y en el lado izquierdo Enzo Díaz será quien entre por Milton Casco. La dupla de centrales obviamente sí seguirá siendo la misma. Leandro González Pires auspiciará como primer marcador central, con el chileno Paulo Díaz jugando como segundo zaguero. Más adelante Enzo Pérez, el capitán del equipo, más allá de haberse despedido de la gente en el Monumental el pasado viernes frente al Globo, todavía tiene un par de cotejos más para disputar con el manto sagrado y va a ser titular en Rosario frente a Central. A su lado jugaría Rodrigo Aliendro, quien el otro día salió en el entretiempo. Me pareció un cambio bastante defectuoso de Michelis, pero de eso ya hablé. Va a seguir titular. Nicolás de la Cruz será quien ingrese al equipo en lugar de Nacho Fernández, que saldría por primera vez. Este es el único cambio que no se ha visto nunca en la Copa Liga Profesional, porque Nacho ha sido titular básicamente siempre, más allá de algún que otro cotejo en el cual el DT haya hecho descansar a la mayoría de los titulares. Lanzini y Barco completarán la línea de mediocampistas ofensivos junto con el uruguayo, y el centro delantero volvería a modificarse tal como sucedió durante todo el semestre, con Borja ingresando por Rondón. Quizás este sea el cambio que menos ha influido en el equipo, porque la realidad es que tanto el venezolano como el colombiano han estado a la altura de las circunstancias en esta segunda parte del año. La salida de Nacho Fernández termina siendo algo lógico si tomamos en cuenta su rendimiento, pero sí
agarramos un poco lo que fue De Michelis durante todo el año, la realidad es que era algo complicado de hacer. No por el hecho justamente de que tiene que jugar el que mejor esté. Está claro que hoy Nacho no se encuentra en un buen momento. Eso no significa que hoy por hoy los otros mediocampistas estén muy por encima de su nivel. La realidad es que Barco para mí es el único que ha estado en un buen rendimiento en los últimos partidos. Lanzini está abajo, Aliendro, salvo con Independiente, tampoco ha vuelto bien de su lesión, y Nicolás de la Cruz está claro, solo jugó 45 minutos de los últimos 4 partidos. Antes de eso igual el uruguayo era para mí el mejor jugador de River en este certamen, pero volvió lesionado de la última fecha FIFA de octubre con la selección uruguaya. Después de eso, Nacho había sido titular básicamente en todos los partidos, salvo en el encuentro de visitante contra Argentinos y en el cotejo de visitante frente a Vélez, que justamente fueron 2 compromisos en los cuales River perdió. Pero obviamente hay que probar distintas alternativas y me parece muy bien que en esta oportunidad De la Cruz ingrese por el ex Gimnasia de La Plata. Esto no quiere decir que Nacho sea borrado totalmente. Me parece también apropiado que veamos cómo Nacho influiría en el equipo ingresando en el segundo tiempo. A lo mejor termina siendo una solución más que ingresando desde el arranque, porque la realidad es que no viene estando a la altura del equipo en estos últimos partidos y es muy diferente el nivel de Nacho al que fue en el primer semestre. Si bien ya en su momento se criticaba el rendimiento del jugador, Nacho en la primera mitad del año aportó con goles importantes para ganar ciertos partidos. Le marcó un tanto en la primera fecha Central Córdoba, también le marcó a Platense en el triunfo por 2-1 en el Monumental, convirtió un tanto frente a Instituto en la victoria por 3-1, el día que por ejemplo debutó el Diablito Echeverri. Nacho había sido mucho más participativo. También es verdad que juega en una posición en la cual creo yo que es perjudicado, porque prácticamente lo hace como segundo delantero, cuando Nacho Fernández tendría que jugar más atrás. No sé si al lado del 5, pero más como mediocampista y no tanto como punta. Pero en definitiva De Michelis decide ponerlo ahí, seguramente con aprobación del propio jugador, porque no es que juega ahí desde hace 2 o 3 partidos, sino que ya lo hace desde hace bastante tiempo y eso ha perjudicado su rendimiento. Me parece bien que vaya al banco, por lo menos en este encuentro ante Central, y después veremos en definitiva cómo funciona el equipo, porque está claro que si sacando a Nacho todavía el equipo no logra funcionar de la manera correcta, él no era el problema, y tampoco me parece que haya un único problema. Deberá el DT trabajar en ello. Esperemos también que De la Cruz vuelva bien, porque esto es importante. De nada sirve sacar a un jugador flojo si el que ingresa no lo hace de buena forma, y el mediocampo de River pueda mostrarse bastante completo en un contexto muy difícil como lo es visitar a Central en Rosario. Y finalmente el partido contra Instituto de Córdoba por la última fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional no va a disputarse en el Estadio Único de Santiago del Estero como se había previsto en primera instancia. Nunca había sido confirmado el escenario oficialmente, pero se intuía que se podía jugar allí, teniendo en cuenta que River quería aprovechar y llevar ese partido al norte de la Argentina, teniendo en cuenta que no iba a poder disputar el encuentro en el Monumental a causa de la gran cantidad de recitales que se van a hacer sobre la segunda mitad de este mes de noviembre. Comenzó la temporada alta de shows en Núñez y la mudanza de la localía para la última fecha de la fase regular fue todo un tema de discusión. Desde el Millonario iniciaron gestiones para que la cancha de Independiente en Avellaneda sea una posible sede. Cabe recordar que es el escenario que River utilizó cuando no tuvo el Monumental a disposición a causa de que se estaba remodelando el césped para mejorar el campo de juego. En ese entonces no perjudicó al hincha porque la gente no podía ir a la cancha a causa de la pandemia por coronavirus. Se resolvió finalmente todo muy rápido en este momento. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, confirmó que aceptaron el pedido de la dirigencia del más grande y el partido se jugará allí. Seguramente el conjunto de Núñez le pagará una suma a Independiente por alquilar el estadio, pero en definitiva eso no sería un problema en cuanto a lo económico. De hecho, River va a recibir muchos millones de dólares justamente por los recitales que van a estar albergándose en el Estadio Monumental. Pero vamos ahora a hablar de lo que tiene que ver con los socios, porque la realidad es que este cambio se hizo por una protesta masiva por parte sobre todo de los abonados en redes sociales que no querían perderse este último partido,
de River en condición de local, porque después ya sí, si River clasifica a los cuartos de final, todos esos encuentros son en territorio neutral y seguramente sí se jueguen en el interior del país. ¿Qué capacidad tiene el Estadio Libertadores de América Independiente? La cancha del Rojo tiene 48.060 espectadores, es decir, 37.931 lugares menos que la cancha del Millonario. Es por eso que el verdadero problema comenzará cuando quieran estar presentes todos los que habitualmente van a Núñez y alientan al equipo de Martín de Michelis. Es cierto que es muy probable que no todos los hinchas de River quieran ir al Estadio Independiente por X motivo. Actualmente se calcula que hay alrededor de 50.000 abonados, es decir, hay aproximadamente 2.000 hinchas que se quedarían afuera en caso de que todos los lugares sean ocupados. Después hay que ver si exactamente la cancha Independiente podrá ser utilizada en su totalidad, pero seguramente de eso se hablará más adelante. Los socios abonados deberán reservar su lugar y quien quiera estar presente podrá ver el partido ante Instituto en la cancha del Rojo. Los números de River haciendo de local en el Estadio Independiente por allá a finales de 2020 e inicios de 2021 en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo fueron bastante buenos, más allá de que la última imagen claramente fue la peor de todas, porque en cuanto a los números fijos, River disputó 10 partidos en el Estadio Libertadores de América siendo local, de los cuales ganó un total de 7, empató 1 y perdió 2. Los dos que cayó fueron justamente el primero 3-1 frente a Banfield y el último 3-0 ante Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Después en el medio ganó muchísimos cotejos correspondientes en ese entonces a la Copa Diego Armando Maradona. De hecho derrotó al rival al cual enfrentará mañana, Rosario Central, por 2-1. También venció a Godoy Cruz por 3-1. Derrotó a Arsenal por 2-1. Y posteriormente ganó 4 partidos correspondientes a la Copa Libertadores, 2 de la fase de grupos, 2-1 a San Pablo y 3-0 a Liga de Quito. Por la vuelta de los octavos de final venció 1-0 a Atlético Paranaense de Brasil y por la ida de los cuartos de final derrotó 2-0 a Nacional de Uruguay. La única igualdad fue 1-1 frente a Argentinos Juniors. Es un récord bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que River no hacía de local de manera tan consecutiva en otro estadio desde hace muchísimo tiempo. Ahora no le tocará hacerlo de manera muy continuada, pero hay que tener en cuenta las grandes diferencias que hay de este equipo de Michelis jugando en el Monumental a jugando fuera de él. Es verdad que a diferencia de lo que ha sucedido cuando River juega fuera de Núñez, el público en su totalidad será hincha del más grande. No es lo mismo que va a pasar a partir de los cuartos de final, donde el público será neutral, es decir, cuando la mitad del estadio sea hinchas del Millonario y la otra mitad simpatizantes del equipo rival de River. Por eso mismo hay que tener en cuenta un par de cuestiones. En primera instancia, River debe lograr la clasificación lo antes posible, todavía no está asegurada, más allá de que sería bastante complicado que el equipo se quede afuera. Perdiendo los 2 partidos podría llegar a suceder, y el hecho de que los 2 cotejos sean fuera del Monumental genera un tanto de inconveniente. También es cierto que River no ha perdido en los últimos 4 partidos que jugó en condición de visitante. Ganó 2 frente a Boca y Gimnasia e igualó 2 frente a Banfield y Colón, pero en general, salvo el Superclásico, los otros 3 compromisos han sido de un rendimiento verdaderamente muy bajo, por lo que esperemos que sacar al equipo del Monumental, algo que es lógico por los recitales, pero a mi entender algo bastante negativo para el equipo y también para los socios, no perjudique la clasificación del conjunto de Michelis a los cuartos de final de esta Copa Liga Profesional. Y una pregunta que se están haciendo los hinchas, más allá de que ya se ha mudado la localidad en la última fecha a la cancha Independiente, es ¿qué recaudos se están tomando en el Monumental para proteger el campo de juego? Porque tan solo 2 shows musicales de la banda canadiense The Weeknd a mediados de octubre perjudicaron el terreno para que en el duelo contra Independiente se viera de manera verdaderamente muy fea. El año pasado, cuando se desarrolló tan solo un recital en el mes de septiembre de la banda Guns N' Roses, River tuvo que jugar 3 días después contra Independiente y no hubo ningún inconveniente, por lo que se espera que esta vez se tomen los recaudos necesarios para proteger el terreno, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber una gran cantidad de recitales de manera consecutiva.
Más allá de este debate eterno entre los hinchas del más grande en relación a si hay o no que realizar recitales en la cancha, el Millonario cerrará este 2023 con varios espectáculos de artistas internacionales y posteriormente algunos locales. Uno de ellos es la seguidilla que comenzó ayer con Taylor Swift. Se presentará en el Estadio Monumental el 9 de noviembre, justamente ayer, hoy 10 y mañana 11. Su presentación obligó a adelantar el último partido de River ante Huracán un viernes en vez de jugarlo el fin de semana, porque había que arrancar con la preparación del escenario, y obviamente eso podía llegar a ser perjudicial para el terreno de juego si es que no se toman los recaudos necesarios. En las primeras imágenes que se viralizaron se pudo observar cómo comenzaron a cubrir el césped del Monumental luego de la polémica generada por los primeros 2 recitales que hizo la banda de The Weeknd. Es que el césped quedó muy maltratado y por el ingreso de camiones y grúas en sectores no estaba protegido debidamente justamente el lugar que estaba cerca del escenario. Este fue el principal motivo por el cual el terreno lució muy dañado, sobre todo en el córner que da a las tribunas Belgrano y Centenario. Para este show y para los que vienen se tomarán todos los recaudos que no se hicieron en el concierto anterior, mucho más teniendo en cuenta que se espera que el escenario sea muchísimo más grande. En las últimas horas se terminó de montar todo esto, que mide unos 100 metros de largo en total y que a través de una pasarela que atraviesa todo el campo de juego tiene distintas plataformas temáticas, por lo que seguramente si no se toman los recaudos se podría quedar inclusive el campo de juego peor que como quedó a mediados del mes de octubre. Hay que tener en cuenta que cada vez que el campo quede dañado, la empresa deberá pagar una multa, justamente porque en el contrato está especificado que la productora se hará cargo de todos los daños que se produzcan en el campo de juego. Sin embargo, River no quiere recibir dinero por una multa, lo que quiere es que el campo de juego justamente no sea dañado. Si bien es cierto que ya no va a haber problemas en relación a que el equipo juegue en la cancha, porque la realidad es que no va a jugar River más partidos en condición de local, hay que sentar un precedente importante de cara al futuro, porque la dirigencia quiere seguir haciendo recitales el año que viene, teniendo en cuenta que se firmó un contrato hasta el 31 de diciembre del 2025. Y seguimos hablando de la cancha de River, pero esta vez algo que no tiene que ver con el campo de juego, sino que siguen las obras y remodelaciones. El hecho de que no se van a poder hacer ninguna modificación dentro del terreno de juego ni tampoco en las tribunas a causa de los recitales hacen que hoy por hoy todas las obras estén enfocadas a la parte exterior del Monumental. En los próximos meses se culminarán las obras en los quinchos externos, que estarán totalmente renovados. Los hinchas que van a la cancha de River cada vez que el Millonario juega de local se encuentran con remodelaciones que avanzan a pasos gigantescos. Esto hay que decirlo. River en menos de 4 años ha logrado transformar el Monumental en un estadio que estaba viejo y obsoleto en uno de los más grandes y renovados de todo el mundo. Es verdad que, según algunos hinchas y muchos, algunas de estas ciertas modificaciones podrían haberse realizado de otra manera, como pueden ser más color en las butacas, más sellos distintivos del club, que es algo que puede llegar a hacerse todavía, pero en definitiva no se ha hecho. Sin embargo, en general la obra es muy positiva. Y una de las renovaciones que tiene que ver con toda esta remodelación integral es la de los quinchos, un sector de encuentro y esparcimiento que disfrutan cientos de familias, deportistas y socios riverplatenses durante todo el año y que necesitaba una restauración. Luego de la remodelación total de los comedores internos, el Millonario comunicó hace unos meses atrás el proyecto para construir desde cero los nuevos quinchos. Las tareas comenzaron el 19 de septiembre pasado y avanzan en buen ritmo, y ahora, como no se va a poder seguir trabajando dentro del estadio en sí, se va a avanzar de manera más constante. La obra se encuentra en etapa de segmentación, bases y encadenados. Su finalización está proyectada para mediados de diciembre del 2023 y de esta manera los hinchas del más grande podrán disfrutar de estos nuevos quinchos durante una buena parte de la temporada de verano. ¿Qué comodidades tendrán todos estos nuevos lugares? Habrá más y nuevas mesas y parrillas con luminaria totalmente LED, enchufes antivandálicos, baños, plazas de juego infantiles, sectores de lavado de vajillas. Entre las principales novedades, los socios podrán disfrutar también de asadores, parrillones y mesas largas para eventos masivos. Asimismo, tanto el sector de parrillas como el de mesas estarán techados para los días en los cuales el tiempo no ayude y los socios que quieran disfrutar de una tarde junto con sus familiares o con amigos puedan seguir haciéndolo sin ningún tipo de inconveniente.
Y para terminar vamos a hablar de una noticia que no afecta directamente a River, pero que es una muy buena novedad para un joven jugador del Millonario, que tiene que ver con que el Diablito Etcheverry va a ser el capitán de la selección argentina sub-17 en el mundial que se estará disputando en Indonesia. Mañana el combinado nacional que dirige Diego Placente estará dando sus primeros pasos en esta Copa del Mundo. 5 juveniles de River están convocados y el Diablito será quien porte el brazalete de capitán. La selección argentina sub-17 se prepara para disputar la Copa del Mundo. Debutarán mañana sábado 11 de noviembre a partir de las 9 de la mañana, horario de la Argentina, frente a Senegal. Luego, 3 días más tarde, el martes 14, también a las 9, horario de la Argentina, se medirán ante Japón y cerrarán su participación en la fase de grupos a la espera de conseguir buenos resultados para seguir avanzando en el certamen, el viernes 17 de noviembre, desde las 6 de la mañana, horario de la Argentina, frente a Polonia. Ya instalados en Indonesia, el combinado albiceleste comenzó con los entrenamientos y encaró algunos encuentros amistosos para llegar a la Copa del Mundo con ritmo de competencia, como sucede habitualmente. El último fin de semana la Argentina se enfrentó a Canadá en un partido informal y se impuso por 2-1. Fue la última prueba antes del comienzo de este certamen. Más allá de que todavía no hay un equipo confirmado, se espera que Placente más o menos utilice la misma base que logró la clasificación a este mundial en el Sudamericano Sub-20 disputado en abril de este 2023. La realidad es que lo que sí se sabe es que Etcheverry será el capitán del equipo. En esta oportunidad, el abanderado de la selección argentina Sub-17 será el juvenil de River, que además es una de las máximas promesas de todo el fútbol sudamericano. Cabe recordar que en el último sudamericano el capitán había sido otro juvenil del más grande, que fue Ulises Jiménez, que también está convocado. Además de estos dos jugadores, los otros 3 futbolistas de las divisiones inferiores de River que participarán del Mundial junto con Argentina serán los delanteros Agustín Ruberto y Ian Subiabre y el enganche Franco Mastantuono, que se metió a último momento en la lista. La mayoría de estos jugadores ya tienen minutos en la reserva. Jiménez, Etcheverry y Ruberto ya han jugado en la tercera división, de hecho Etcheverry ya ha debutado en la máxima categoría, mientras que Mastantuono y Subiabre esperan su posibilidad una vez arranque el 2024. En River no volverán a jugar en este año porque se espera que tengan una buena participación y recién regresen a mediados de diciembre del Mundial de Indonesia, por lo que recién el año que viene podrán tener nuevamente continuidad en el equipo de Núñez. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que el hecho de ser local en la cancha de Independiente beneficia indirectamente al socio que normalmente va todos los fines de semana y todos los días de semana a ver a River al Estadio Monumental. Es cierto que no es lo mismo ni mucho menos, que el más grande debería jugar su último partido en Núñez. La realidad es que eso marca la historia y que en un principio los recitales no iban a impedir que River jugara en el Monumental. Por eso en su momento, cuando se anunció, la realidad es que al hincha no le preocupó demasiado, pero finalmente no se cumplió. Aún así, es mejor jugar en la cancha de Independiente, donde muchos hinchas podrán asistir, que jugar en Santiago del Estero. Todo bien con los hinchas que se encuentran en esas provincias, porque son un montón, pero en definitiva ya tendrán más partidos adelante, porque justamente las fases finales se jugarán en cancha neutral. Y en cuanto al equipo, me parece bien que De Michelis saque a Nacho Fernández, si es que finalmente lo hace, no por el hecho de que salga Nacho y el equipo funcione bien, sino porque se han probado muchas alternativas, el equipo todavía no ha arrancado de manera constante, y sacar a Nacho es algo que nunca se hizo, más allá de momentos muy particulares. Por eso me parece bien que se realice esta prueba para enfrentar a Central en Arroyito. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.